Ujú. Bueno, el sábado pasado se ha producido pues, un hecho que podemos calificar de histórico, porque se ha producido la sucesión de Angela Merkel al frente de la CDU, del Partido Democristiano Alemán. Bueno, Angela Merkel ha sido la líder europea, evidentemente, que ha llevado el timón de Europa durante las 2 últimas décadas, con 2 crisis, además muy distintas, evidentemente, pero en las que ella también ha tenido comportamientos distintos, en la crisis del euro y la crisis del coronavirus. ¿Cómo cree que va a condicionar la agenda estratégica de la Unión Europea la sucesión? Aunque evidentemente Laschet es continuista, ha sido la opción que los compromisarios de la CDU han elegido, pero al final es otra persona, evidentemente, y otro momento en la situación de Alemania. ¿Cómo cree que va a encarar a Alemania con sus elecciones del 26 de septiembre? Veremos qué mapa político queda, pero bueno, ¿qué Alemania nos vamos a encontrar y cómo puede afectar eso a la geoestrategia europea y a los contrapesos, evidentemente, sobre todo el eje franco-alemán, etc.? Bueno, gran parte de los méritos que atribuíamos antes en la conversación a Europa en la reacción de la Unión Europea ante el coronavirus es precisamente de la señora Merkel. Yo pienso que la ausencia del Reino Unido, por una parte, en el Consejo ha sido clave. En este sentido, tenemos que reconocer que probablemente con el Reino Unido delante o dentro no habríamos podido llegar a esos acuerdos, pero en gran parte el eje franco-alemán, que ha funcionado muy bien, el eje Macron-Merkel, pero también la decisión política de la señora Merkel de liderar una Alemania europea, no una Europa alemana, sino una Alemania europea, es decir, convencer a sus ciudadanos de que el futuro de Alemania es Europa y por tanto hacer una Europa fuerte. Esto ha sido claro. Lo mismo que fue con la Unión Monetaria en el comienzo de este siglo, a finales del siglo pasado, cuando les convenció a los alemanes de que había que abandonar el marco para hacer el euro. Bueno, pues algo parecido ha pasado ahora. Y es así de importante lo que ha hecho la señora Merkel. Y como bien decía en la introducción de su pregunta, es posible que estemos ante un continuista de la señora Merkel y esto es bueno para Europa. Laschet es el más parecido a Angela Merkel en pensamiento, yo diría en gestión política también, de su Estado, de su Länder, y por tanto garantiza, en cierto modo, esa continuidad de ese proyecto que es clave para Europa. Ahora bien, yo creo que es bueno recordar en este momento que Europa tiene todavía, como siempre en la historia europea, retos muy importantes en los cuales el liderazgo del señor Laschet va a ser fundamental. Pienso que conviene recordar, primero, migraciones. El gran tema europeo es alcanzar un acuerdo en política migratoria, porque el riesgo de la ruptura, que es el que tenemos en este momento entre los países de la Unión Europea, es un riesgo que pone en cuestión el mercado único. Con cierres de fronteras unilaterales, el mercado único se va por el despeñadero y, por tanto, la política migratoria es clave en esta materia. En segundo lugar, la gobernanza de la propia Unión Monetaria y, en particular, la incorporación al euro de todos los países, excepto Dinamarca, que tiene pactado no entrar, pero el resto tienen que entrar, porque la gestión de la política económica europea hay que unificarla, no puede ser en espacios monetarios diferentes, ¿no? En tercer lugar, perfeccionar el mercado interior en los temas, como hemos comentado antes, la agenda digital, la unión energética, tantas cosas que tenemos que seguir haciendo en la construcción de ese mercado único, que es una de las grandes bazas de la potencia europea, ¿no? En cuarto lugar, la defensa y la seguridad. A veces de esto no se habla tanto porque no es popular hablar, pero para que Europa juegue en el nuevo mundo que se dibuja en este siglo XXI, en la nueva bipolaridad de Estados Unidos, China, etcétera, hace falta una Europa con autonomía estratégica, con capacidad de operar en la política exterior y de operar con una fuerza de seguridad que le permita ser un player internacional. Y eso también tiene que hacerlo, en mi opinión, el liderazgo alemán junto con el resto de los países, por supuesto con Francia, etc. Y por último, yo diría la unión social, ¿no? Es decir, hay que devolverle a la democracia europea el prestigio de ser el espacio de protección social y de bienestar social que siempre hemos sido. Los europeos no podremos vivir en un contrato social, en una democracia avanzada, si no es con un alto nivel de protección y de bienestar social, y ese también es
un elemento nuclear, en mi opinión, de la defensa del proyecto europeo. Por tanto, estos son los retos para el señor Rashid y para toda Europa. Pero tengo la esperanza de que la sustitución de la señora Merkel este otoño, si es Laschet el continuador, que tampoco lo sabemos, porque hay que conocer el candidato de la CDU a las elecciones alemanas, pero Laschet nos ofrece, yo diría, una razonable garantía de continuidad. Bien, una última cuestión también de actualidad total, como es evidente. Nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Vivimos, previo a su toma de posesión, unas imágenes increíbles, tremendas, ¿no? Del asalto al Capitolio, de gente que realmente no representa la democracia americana, pero que sucedió en la Casa de la Democracia. ¿Cómo cree que va a encarar Biden las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea? Tenemos grandes esperanzas, pero también tiene grandes problemas Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de esta nueva situación? Bueno, yo empezaré por decir que efectivamente todo lo que se ha dicho de la gestión de Trump es incluso pequeño sobre la realidad. Es decir, que las imágenes que bien citaba usted de la toma del Capitolio son el final de una ópera bufa. Son, yo diría, la expresión de un desmadre que el propio señor Trump ha producido en el escenario internacional. Ha hecho mucho daño al multilateralismo, ha hecho mucho daño a la construcción de un orden mundial mínimamente razonable. Organismos internacionales, comercio internacional, paz, en fin, no voy a citar, ¿no? De manera que es verdad que Biden tiene sobre el tablero muchas materias, pero quizás la principal para él sea ser un presidente unificador del país, porque ciertamente todos sabemos que hay muchísimos norteamericanos seguidores de este nacionalpopulismo que ha creado el señor Trump, y el Partido Republicano es un poco rehén del liderazgo que ha construido este señor. Por tanto, esa está como principal tarea, pero esa es interna. Me preguntaba sobre su repercusión en Europa. Yo creo que hay 4 o 5 elementos que me gustaría señalar para ser sistemático y ordenado en la respuesta. En primer lugar, creo que sería muy importante que Estados Unidos y Europa recuperáramos nuestro vínculo atlántico. Yo creo que en el mundo en el que estamos, nuestra alianza democrática, en valores, derechos humanos, democracias, Estado de Derecho, separación de poderes, lo que es un poco el vínculo del mundo democrático, hay que fortalecerlo. Y eso tiene que fortalecerlo Europa y Estados Unidos, incluyendo Canadá, América Latina, Japón, Australia, pero realmente el vínculo atlántico es muy importante porque somos socios de valores, somos socios de configuración del mundo, de un mundo en paz. Yo pienso que esto es el elemento clave de la recuperación de lo que llamaríamos el multilateralismo ordenado. En segundo lugar, creo que es importante que Estados Unidos vuelva al acuerdo climático, al acuerdo de París, que esté presente en la cumbre de Glasgow de este año de noviembre, y que el impulso a una decisión que es, en mi opinión, irreversible, que es que el mundo entero en el 2050 sea neutro en la emisión de carbono, es clave. Y por tanto, yo pienso que incorporar a Estados Unidos a ese acuerdo va a ser fundamental. Creo que Estados Unidos y Europa tienen que negociar un nuevo acuerdo comercial. Yo soy partidario de que haya un acuerdo, de que no haya sanciones, de que no estemos peleándonos con el aceite y con los coches y con los aviones. No, que hay que hacer un acuerdo comercial. Yo creo que esto es importante. Y yo diría incluso más, que Estados Unidos recupere el apoyo a la integración europea, porque desde Eisenhower hasta Obama, todos los presidentes americanos han querido un proyecto unificado de la Unión, una integración europea, hasta Trump. Trump lo rompió todo, apoyando el Brexit y combatiendo a la integración europea. Creo que recuperar este principio es clave. Y luego yo diría, para terminar, que es importante acordar con Estados Unidos una política de Europa con relación a América Latina. En América Latina están pasando cosas muy serias, está muy fracturado el subcontinente, hay muchos problemas políticos y económicos de esas poblaciones tan queridas para nosotros, y yo sería partidario de que Estados Unidos y Europa concertaran su política, ya sea en Venezuela o en Nicaragua o en Cuba
o en el Mercosur o en tantos países para darle estabilidad y para dar ayuda a esas poblaciones. Creo que con esto estamos fijando un calendario muy ambicioso, pero también muy necesario para las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Muchísimas gracias, señor Jáuregui. Ha sido un placer y esperamos para usted, igual que para todos los demás europeos, un 2021 mejor, evidentemente, y sin pandemia, evidentemente. Es el gran objetivo que tenemos todos. Así es, encantado y mucho gusto por estar de nuevo con ustedes. Gracias.